conferencista y sobre todo un ser humano profundamente sensible. Ha descubierto que la empatía es una herramienta tan poderosa como cualquier tratamiento médico, porque toca algo que no se ve en las radiografías, sino en el alma. Hoy, como embajador de Altruism Now y miembro de nuestro club Consciencers, nos abre su experiencia, su mirada y su corazón. Adelante, Adonis, el micrófono es todo tuyo. Gracias, María Camila. Buenas noches para todos y todas que están acercándose a este webinar. Va a ser realmente un webinar no tan largo, corto, tratando de ajustar una metodología o un proyecto que yo tengo de humanización en personal de salud y en trabajar en áreas de salud que se llama salud empática. Y a raíz de esto buscamos cómo adaptar esta metodología a un ambiente de educación, a un ambiente comunitario, que es lo que se trabaja directamente del movimiento de Altruism Now. Voy a compartir pantalla y a comentarles cuál sería esa propuesta que tendríamos para poder definir. Quiero no ver si ya se comparte la pantalla. No sé, bueno, ya. No sé si me levantas un dedito, Camila, a ver si se está viendo bien. Sí, ya vemos. Perfecto. Entonces, salud empática en educación y comunidad. Esta charla es completamente nueva porque eso, como les digo, es un reajuste que hicimos o que hice de ese proyecto que yo tengo y ese modelo que implementamos en otros aspectos, que son en los aspectos de áreas de salud. Eh, es un modelo para rehumanizar nuestros vínculos y generar bienestar colectivo en escuelas, universidades y comunidades. El estado actual de nuestras relaciones. Bueno, ¿cómo estamos ahora nosotros en las relaciones? Vivimos en un mundo que está completamente conectado. Estamos hiperconectados, hiperconectados. Tenemos la forma de poder comunicarnos con el otro extremo del planeta en menos de un minuto. En menos de un minuto, con una persona que esté en Rusia directamente, en Islandia, en Finlandia, por WhatsApp nos comunicamos al instante, pero somos la sociedad que está más alejada desde el punto de vista de emociones, de sentimientos, y estamos más solos, muy conectados, muy hiperconectados desde redes, pero muy solos en nuestro entorno, porque realmente esto nos ha llevado a estas redes a que generemos una desconexión en todos los espacios que tenemos, tanto en espacios comunitarios de educación e incluso en nuestro espacio familiar. ¿Cuántos no? Ni siquiera compartimos el almuerzo por estar conectados mientras almorzamos al celular para ver redes, para ver videos, para ver noticias y perdemos ese espacio de poder conectar y compartir que creo que eran los espacios más bellos que teníamos los que fuimos de la generación anterior, de poder compartir en familia. Creo que el horario de almuerzo, el horario de cena eran sagrados para poder compartir en familia y tener un espacio de no solo de comer, sino de hablar y de poder discutir muchos aspectos de la vida con padres, hermanos, abuelos, en esas mesas largas de familias grandes. Creo que era de los espacios más bellos que se tenía poder compartir. Ahora, realmente, cada vez estamos más solos, como digo, cada vez más conectados, pero más solo. Cada vez las relaciones son más de redes y no de contacto ni de acercamiento. Tenemos crisis en nuestros espacios de convivencia. En las escuelas, bueno, los estudiantes sienten que sus necesidades emocionales quedan en segundo plano frente a las calificaciones y el rendimiento académico. ¿Cuántos de nuestros hijos no estudian en colegios donde realmente lo único que les importa es poder tener una excelente calificación de IELTS para que el colegio tenga o exámenes de estado, o CAES para que el colegio tenga un muy buen posicionamiento en todos los índices, indicadores de calificaciones para poder decir que el colegio es uno de los mejores porque tiene uno de los mejores promedios en los exámenes de estado? Y realmente cuántos de esos colegios que son de ese tipo tan competitivo, los estudiantes, sus relaciones, su salud emocional y mental no está perfectamente cuidada. En las universidades, muchos jóvenes se enfrentan a la ansiedad y la soledad en un ambiente competitivo que prioriza el éxito individual. A eso estamos también llegando, a que cada vez
sea más importante el individuo y no la comunidad, a que en espacios universitarios o educación se perpetúe o se celebre el triunfo unitario, el triunfo de una sola persona y no el trabajo en equipo y no el trabajo en comunidad y el triunfo de un equipo. Entonces, cada vez es más complejo esa situación, precisamente por las sociedades hipercompetitivas que tenemos en este momento. Y en las comunidades, los ciudadanos se quejan de líderes distantes, decisiones unilaterales y ausencia de escucha real hacia sus necesidades. Y también esto influye mucho en, en que los mismos ciudadanos se han alejado de poder participar en esas necesidades de comunidad. Muchos ya dejan y asumen que que el que tome esas decisiones será el político o el que está ahí, ya no les dan importancia y entran en un espacio cómodo para no entrar en contacto ni entrar en esa posibilidad de poder generar comunidad y generar decisiones desde la comunidad. ¿De qué sirve un conocimiento brillante si no está acompañado de humanidad? Eso es muy importante. Creo que lo vemos en muchos profesionales, no solo profesionales de salud, sino cualquier profesional que puede tener un gran conocimiento, una amplia vastedad de conocimiento, ser un científico, entre comillas, pero si realmente no está dotado de un sentimiento humano, de humildad, de poder acercar, creo que ese conocimiento va a ser un conocimiento vacuo. Esta pregunta disparadora nos invita a reflexionar sobre la importancia de equilibrar competencia técnica con competencia humana en todos nuestros espacios de convivencia. Si pueden ahí dejarme algún comentario en el chat de qué opinan esto, de qué sirve o qué experiencias han tenido ustedes desde el punto de vista personal con otros colegas o uno mismo a veces que se ha crecido tanto y ha perdido esa humildad de tener, de saber o creer que sabe mucho, que es un peso en una área, pero se olvida de realmente de la parte más importante que es el enfoque humano. Si nos pueden compartir alguna experiencia ahí en el chat, algún comentario, me gustaría poderlo tener para que lo leamos al final y poder enriquecer eh, esta, esta charla al final. Esa es la propuesta que hay, que es una propuesta de salud empática, que es básicamente un modelo de transformación. Salud empática propone un modelo integral para responder a esta crisis relacional. Es una forma consciente de cuidar los vínculos y generar un bienestar colectivo, propender sobre todo por ese colectivo y por esa unión de todos y más que por una sola persona siempre, y propender por toda una comunidad. Habilidades olvidadas en educación y comunidad. Y eso también hay muchas habilidades que tenemos olvidadas también en la parte de salud. En el mundo médico se nos olvidó mirar, escuchar y acompañar, mirar al paciente cuando lo estamos atendiendo, escucharlos. Hay muchos estudios que hablan que los médicos, cuando estamos haciendo un interrogatorio del paciente en consulta o en un ambiente hospitalario, a los 12 segundos ya los estamos cortando, los escuchamos menos de 12 segundos y muchas veces se nos ha olvidado acompañar a los pacientes. Y en la educación y en la comunidad sucede algo similar. Hemos perdido habilidades fundamentales para la convivencia humana. Estas habilidades, aunque parezcan básicas, requieren práctica consciente y desarrollo continuo para ser efectivas en nuestros contextos actuales. No sé aquí cuántos de ustedes fueron criados o en ciudades pequeñas o en pueblos. ¿Cuántos hay que me levanten la mano y les voy a hacer esta pregunta? Yo fui criado en una ciudad pequeña, en Neiva, cuando pues en los 80 y 90, que era una ciudad pequeña, y teníamos una maravilla que era poder llegar uno a mi barrio era un estrato 3 por mucho 4 donde encontraba uno que todos los vecinos estaban sentados a las afueras de la casa y había reuniones y podía uno pasar, comentar, enterarse de muchas cosas, simplemente pasar el rato mientras estaba escuchando a los vecinos de diferentes tipos de charlas, incluso a veces eran charlas muy, muy, muy light o a veces eran conversaciones muy profundas donde uno podía aprender de muchos vecinos que eran veteranos y sabios en muchas cosas. Y esos espacios ahora se han perdido. Yo vuelvo a mi barrio vuelvo cada vez que voy a Neiva, yo voy ahora en Pereira,
y encuentra uno que ya nadie sale afuera a reunirse por el miedo, por la inseguridad y porque ya se ha perdido toda esta comunidad y contacto que había de barrio. No sé a cuántos de ustedes pudieron vivir esas experiencias de poder sentarse en la esquina, en la tienda de la esquina con los amigos o hablar carreta el fin de semana, y creo que era de las cosas más bacanas. Ahora pues todo el mundo está en un chat y se comunican por un chat y se perdieron de esa relación, de poder estar el face to face, de poder contarnos, de poder vernos, de poder enriquecernos desde el contacto y desde el vernos, desde sentirnos. Las cuatro habilidades fundamentales. Una escucha activa. No hay que interrumpir, no juzgar, validar la voz del otro. Eso implica presencia plena y apertura genuina hacia la experiencia ajena, creando un espacio seguro para la expresión. Eso básicamente es lo que nosotros trabajamos con el mindfulness, estar en una atención plena y viviendo el momento presente. Preguntar con interés. Entonces, abrir diálogos en lugar de imponer respuestas o imponer lo que nosotros queremos oír o nuestra visión. Formular preguntas que inviten a la reflexión y permitan conocer las perspectivas únicas de cada persona. Volver a eso que hacíamos como niños. Preguntar, preguntar, preguntar. Preguntar, preguntar, preguntar. ¿A cuántos no nos quitaban hasta de fastidioso porque íbamos preguntando a toda hora y eso no lo podemos perder? Seguir preguntando. Seguir preguntando. Cuando nosotros preguntamos, dejamos de juzgar y dejamos de juzgar de primeras impresiones o de comentarios ajenos. Y eso es muy importante para verdaderamente poder generar relaciones. Comunicar con claridad, explicar con palabras sencillas, accesibles, sin arrogancia, adaptar el lenguaje al contexto y asegurarse de que el mensaje llegue de manera comprensible. Esto en todos los ámbitos y mucho más en el ámbito médico. Sensibilización, reconocer que detrás de cada estudiante o ciudadano hay una historia de vida única, con sus propios desafíos, sueños y circunstancias particulares. Es muy fácil cuando vemos una noticia que dicen que mataron un ladrón, que mataron a un raponero, que mataron a un pelado que le arrancó la cadena a alguien y muchos lo celebran y se nos olvida cuál es la historia de vida que puede tener detrás de esa persona. ¿Por qué llegó ahí? No es que uno justifique eso, sino por qué llegó ahí. ¿Por qué llegó ahí? Y cada vez que matan a un joven en este país, a mí me duele profundamente, sea, entre comillas, el malandro, sea el que no hace nada, sea el, entre comillas, el desechable. Cada vez que matamos a un joven, estamos perdiendo todo el futuro del país, estamos perdiendo esa fuerza laboral, esa fuerza que nos va a hacer cambiar como país y como sociedad. Cada muerte de un niño, cada muerte de un joven debe dolernos como nación y debe tocarnos a todos porque debe sentirnos de que estamos fracasando en la posibilidad de poder conservar a nuestros jóvenes, que son los que verdaderamente van a realizar el cambio y a seguir sosteniendo esta sociedad. Ejemplos prácticos de transformación que podemos tener. Un ejemplo educativo. Es el profesor de matemáticas que antes de iniciar un nuevo tema pregunta a sus alumnos cómo se sienten respecto a la materia y adapta su estrategia según esas respuestas. ¿Cuántos no detestaban la matemática de niños? Todo el mundo le hablaba que era la cosa más difícil y cuántos no encontraron que las matemáticas era una maravilla y que no era tan difícil como se lo decían a uno. Un ejemplo comunitario es el líder barrial que escucha las preocupaciones de los vecinos sobre seguridad antes de proponer una solución ya diseñada. Escuchamos y esas soluciones que pensábamos las podemos adaptar a las dudas y a esas propuestas que podemos tener de nuestros pares, de nuestros vecinos, de nuestro entorno, porque a veces pueden enriquecer y pueden ser mucho mejores que incluso que lo que nosotros pensamos o vamos a proponer. Queda frecuentes o ecos de falta de empatía. El profesor solo dicta la clase y no me escucha. Él se para ahí y ni siquiera le importa cinco lo que diga su estudiante. El funcionario público que no explica las decisiones, cuántas leyes, reglas nuevas llegan y a quién le importó si nos explicaron, si mínimamente nos hicieron una educación política, nadie. La universidad no nos saluda ni nos toma en cuenta. Somos otro objetivo más dentro de la universidad, dentro de ese modelo educativo. Y en las reuniones comunitarias nadie nos deja hablar. Estoy en la reunión de la Junta de Acción Comunal con sus vecinos y solo hablan los dos, tres dirigentes. El patrón universal del dolor. Todas esas frases que tenemos ahí
que hay muchas otras que se podemos coleccionar, revelan un patrón universal: el dolor de no ser vistos ni escuchados. Cuando las personas no se sienten reconocidas en su humanidad, surge esa frustración, el desánimo y la desconexión. Si a mí no me reconocen, si a mí no me escuchan, si yo no siento que soy una persona, que no siento que puedo ser útil, si no siento que puedo ser escuchado, eso aumenta la frustración y aumenta el, el no querer participar o el alejarse de todas las decisiones que puedan tener en una comunidad. Y la salud empática propone básicamente revertir este patrón mediante prácticas simples pero constantes que restauren la dignidad relacional en nuestros espacios de convivencia. ¿Cuáles son los pilares de salud empática? Hay 4 pilares que son aplicados, que lo vamos a aplicar fuera de la medicina, que son los pilares que sustentan este programa de salud empática, trascienden el ámbito médico y se convierten básicamente en herramientas poderosas para la transformación educativa y comunitaria. El primer pilar es la narrativa pedagógica y comunitaria, que nosotros hablamos en medicina de la medicina narrativa. El poder de la narrativa. La narrativa permite entendernos y sanar. A través de las historias conectamos experiencias individuales con aprendizajes colectivos. Nuestros cerebros están hechos y fabricados para recordar historias. Nosotros no somos una máquina para recordar números, datos. Estamos hechos para recordar historias. Si yo les pregunto, no sé, aquí tanto hablan de hinchas de fútbol, cuánto quedó el último partido, la última final del Mundial y quiénes la jugaron, probablemente no recuerden cuánto quedó, pero probablemente recuerden quiénes la jugaron, si uno se sintió conectado con el partido, si uno se sintió conectado con ciertas emociones que hubo ante el partido. Entonces, igual pasan, los datos pueden, no son fácilmente recordables, pero las historias sí. Por eso desde las historias nos permitimos conectarnos y desde las historias nos permitimos sanarnos. Los procesos de paz, en el último proceso de paz colombiano, han pasado por episodios de escribir y narrar el dolor de lo que vivieron víctimas y desde ese dolor poder perdonar y acercar a sus victimarios. Esos son muchos procesos de paz. La narrativa y la escritura ha servido como procesos de conexión y procesos de sanación. ¿Y qué aplicaciones podemos hacer prácticas? En educación podemos usar la literatura, el cine o historias personales para conectar la teoría con la vida cotidiana de los estudiantes. Y en comunidad, rescatar esos relatos locales, testimonios y memorias colectivas como herramientas de identidad y de cohesión social, herramientas de identidad de un barrio, herramientas de identidad de una zona, de una comuna, que permitan apropiarse de eso y que permitan identificarnos con el otro y seguir construyendo redes desde la narrativa. Ejercicios prácticos de narrativa en el aula. Los estudiantes pueden escribir un relato corto sobre un momento difícil en su aprendizaje y lo comparten en pequeños grupos, creando vínculos de comprensión mutua, identificándonos con el otro, sintiendo lo del otro. Y en la comunidad, en un taller comunitario, cada participante cuenta una anécdota de solidaridad que haya habido en el barrio, fortaleciendo ese tejido social, una anécdota donde haya podido servir a alguien, donde haya sentido que le han servido y lo han soportado para que esa cohesión social de la comunidad, de la cuadra, del barrio, de la comuna sea cada vez más fuerte. Segundo pilar de la salud empática es la comunicación asertiva. Incluso esa comunidad, nosotros le cambiamos el nombre, que es comunicación afectiva, que es la comunicación asertiva más la comunicación efectiva, que es una comunicación que respeta derechos y establece límites claros, promoviendo relaciones saludables basadas en el respeto mutuo y la claridad. Yo te escucho, tú me escuchas, yo siento, tú sientes lo que estamos diciendo. En educación, docentes que corrigen sin humillar y reconocen el esfuerzo más allá del resultado, reconocen ese proceso que está haciendo el estudiante por aprender y por mejorar, van a crear ambientes de aprendizaje seguros y van a permitir que el estudiante pueda aprender mucho mejor. Y en comunidad, esos líderes que informan de manera clara, sin tecnicismos que excluyan, sin palabras rebuscadas, van a garantizar que la ciudadanía se permanezca informada y que haya una participación ciudadana frente a todas estas decisiones que se tomen.
El tercer pilar es el lenguaje no verbal. El cuerpo también educa, el cuerpo también transmite. Yo puedo desde mis facciones, desde las muecas que yo haga con mi cara, desde mi posición con las manos, desde mis gestos, transmitir algo completamente diferente que lo que puedo decir con palabras. En educación, el tono de voz. La voz también es una herramienta que transmite, es una herramienta que cura, es una herramienta que sana. Los gestos y la postura del profesor van a transmitir una apertura o rechazo antes que las palabras. Y en comunidad, un saludo cálido y una mirada directa generan confianza más rápido que un discurso extenso. ¿Cuántos no visto muchos de esos politiqueros o todo político en campaña que salen a abrazar todo el mundo, a acogerlos, a mirarlos, a decirles palabras bellas y obviamente a seguir engañando porque saben muy bien ellos de cómo transmitir desde ese lenguaje no verbal? Un contraste revelador. Un profesor que cruza los brazos y evita la mirada transmite distancia. Si él está agachado, no mira al estudiante. Cambio, un líder que sonríe y se inclina hacia adelante, invita a participar, se inclina hacia adelante para escuchar, para atender al otro, va a invitar a participar. Y el cuarto pilar es lo que nosotros llamamos la educación en salud a la comunidad y al propio sector de salud. Aquí lo llamamos educación en salud y bienestar ampliada, que no se trata solo de enseñar datos, sino de formar en cuidado mutuo y convivencia sana, desarrollando competencias para el bienestar integral. En educación, ¿cómo podemos practicarlo? ¿Cómo podemos implementarlo? Programas de bienestar emocional, mindfulness en el aula, proyectos de servicio comunitario que conecten el aprendizaje con el compromiso social, muy importante. Y en comunidad, talleres de autocuidado, jornadas de escucha, promoción de cultura de paz y resolución constructiva de conflictos en la comunidad, en el barrio, con el vecino. ¿Qué estrategias de implementación podemos tener del programa de salud empática? Hay que transformar espacios educativos. En la escuela podemos empezar con círculos de palabra. Que los estudiantes se sientan en el círculo y cada uno habla sin ser interrumpido, fomentando ese respeto y la escucha. Diarios reflexivos, escritura semanal de experiencias y emociones ligadas al aprendizaje para desarrollar procesos de autoconciencia. Un mindfulness breve, 2 minutos de respiración consciente antes de cada clase para centrar la atención. En la universidad, una mentoría empática, pares mayores acompañan a estudiantes nuevos en la adaptación académica y emocional. Entre los mismos estudiantes, hacer esto. Cineforos, películas sobre dilemas humanos que abren debate más allá del contenido académico tradicional y laboratorios de empatía, asignaturas que combinen teoría con experiencias de voluntariado y servicio comunitario. ¿Qué estrategias podemos hacer en la comunidad? Asambleas empáticas, con reglas de respeto, tiempos iguales de participación y escucha activa, garantizando que todas las voces sean escuchadas y valoradas. ¿Cuántos no asisten a esas, ¿cómo se llaman? Asambleas o juntas de condominios, donde a veces todo el mundo quiere hablar e imponerse por encima del otro y terminan en una pelotera, en una garrotera, no solucionan nada y terminamos en una reunión larguísima y no se hizo nada. Segundo, talleres de comunicación no violenta. Entrenar a los líderes y ciudadanos en lenguaje constructivo que promueve el entendimiento y la resolución pacífica de conflictos. Y tercero, narrativas colectivas. Creación de murales, documentales o podcasts que recojan la memoria local y fortalezcan esa identidad comunitaria que es muy importante. ¿Qué resultados podemos tener con esta transformación? Cuando practicamos esta empatía, la comunicación clara, la escucha activa, los resultados van a trascender más de la satisfacción individual y van a generar cambios sistémicos profundos en todo el espacio que estamos o en nuestra comunidad. Vamos a fortalecer esos lazos con relaciones más auténticas y duraderas. Vamos a generar una confianza intergeneracional, puentes en los tres diferentes grupos etarios, entre los adultos mayores, los jóvenes, los adolescentes, los niños. Vamos a generar comunidades resilientes con una capacidad colectiva para afrontar crisis y vamos a permitir un crecimiento conjunto, que es un desarrollo integral de todos los miembros de la comunidad. Y quiero cerrar esto diciendo que hay que sanar los vínculos. La salud empática no es un programa exclusivo de hospitales,
Es una manera de rehumanizar la educación y la vida comunitaria, devolviendo el protagonismo a las relaciones auténticas. Sanar no siempre significa curar una enfermedad. A veces significa volver a mirarnos, escucharnos y reconocernos como parte de la misma historia. Cuando elegimos practicar salud empática, contribuimos a tejer un mundo más humano donde cada persona se siente vista, escuchada y valorada en su plena dignidad. Con esto quiero finalizar esta charla o este webinar de la aplicación de salud empática a entornos comunitarios educativos y agradecer a las personas que se han conectado y que permitieron poder estar y transmitir este mensaje a ustedes. Yo le dejo la palabra a María Camila para que si hay preguntas, pues podemos levantar la mano y poder esto escucharnos todos. Vale, Adonis, de acuerdo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este taller. Y bueno, a continuación, me gustaría darle paso a los comentarios de nuestra audiencia que ya ha escrito por aquí. Tenemos a María Fernanda Malagón, justo en la pregunta que hiciste con respecto a experiencias que hayamos tenido en temas de trabajos o en entornos laborales y académicos donde no se nos tiene como muy en cuenta la empatía. Ella responde: en mi experiencia es algo que he visto desde la universidad. El foco siempre estuvo en enseñar habilidades duras, pero muy rara vez aprendí acerca de empatía. Eso en cuanto al comentario de María Fernanda. Por aquí tenemos otro de Paola de Moris. Ella dice: yo crecí en una ciudad pequeñita. Antes era maravilloso, toda la calle llena de vecinos, pero ya no es así. Todo el mundo dentro de sus casas. Por aquí tenemos otros de Luisa Cardona. Ella nos comenta que en cualquier área que sea de servicio es vital desarrollar la empatía para entender y permitir que la experiencia de quien recibe y da el servicio sea agradable, exitosa y feliz. Tenemos también el comentario de Yanira, que dice: muy importante el hacer consciente que cuando hablamos con alguien ya ni escuchamos lo que nos dice porque estamos pensando solo en qué responder. Y por último, aquí también unos comentarios de Paola, que dice: la empatía no debe ser selectiva. Y de Erika Yasmín González: qué hermoso y gran trabajo realizan. Muchísimas gracias. Felicidades. Bueno, pues muchísimas gracias a todos nuestros participantes. Realmente, pues este es un mensaje que impacta de manera positiva nuestras vidas. Justo también y sumándome a esta participación, en algún punto de mi vida escuché una frase que decía: escuchar para comprender y no responder, y qué valiosa es cuando logra tener todo el sentido de la palabra con este tipo de talleres. Entonces, pues también muchísimas gracias. Por aquí tenemos un comentario de Isabela que dice: ¿cómo podemos ayudar a nuestros adolescentes a conectar mejor con tantas distracciones que hay actualmente? Bueno, te cedo la palabra para que podamos darle Pues respuesta. mira, yo creo que hay que trabajar mucho, hay que trabajar en tratar de llegar desde sus diferentes medios. Creo que desde las mismas redes sociales, desde los mismos celulares, se puede hacer que se haga clic para que se conecten de otra forma, porque hay que llegarles desde estas herramientas, con aplicaciones, con webinars, con diferentes situaciones que ellos pueden tener, que le puede uno crear, incluso con juegos que uno puede crear para las aplicaciones para poder llegar a ellos y también hacerlos generar conscientes su proceso de autoconciencia. Todos esos ejercicios de mindfulness que se pueden hacer en adolescentes también, a veces pueden ser rechazados en contra, pero hay que seguir insistiendo y entendiendo que ellos poco a poco pueden estar en esto. Hay que usar también el lenguaje de ellos. Hay que usar el lenguaje, no sé, aquí cuántos vieron la serie Adolescente, la serie de Netflix donde muestran que el peladito, la serie inglesa, que el peladito mata a su compañera que fue muy premiada el año pasado y a principio de año se llama Adolescente la serie, y si no se lo invito a que lo vean en Netflix, como un niño mata a su compañera y cómo cuando la policía está investigando, un policía que terminó siendo papá de uno de los pelados que es compañero de clase de estos estudiantes, del estudiante, él le dice: papá, usted no está entendiendo lo que está viendo. No entendían los emoticones, no entendía cómo se comunicaban los chinos, no entendían nada. Y les toca uno aprender a veces el lenguaje de ellos para poder esto, entender lo que quieren decir, entender lo que quieren decir. Entonces, creo que
no hay que, esa superioridad intelectual y moral que nosotros tenemos frente a los adolescentes y ahora les decimos que es que ellos no aprenden nada, no saben nada, que para qué esas redes, no sé qué, hay que usar las mismas herramientas para poder llegar a ellos. Hay que usar las mismas herramientas y desde las mismas herramientas conectar con ellos y desde su mismo lenguaje conectar con ellos. ¿Complejo? Sí, pero esa es la inteligencia nuestra de supuestamente los que somos más viejos para poder conectar con ellos. Hay múltiples formas de conectar, múltiples formas, la escritura, el hablar, el sentir, el escuchar, todo eso tenemos que buscarlo ahí y podemos generar redes, generar esas redes desde las mismas redes sociales. Desde las mismas redes sociales, cuando a mí me parece que las redes sociales son una maravilla, bien usadas, cuántas familias no se han encontrado, cuántos cosas no se han solucionado, cómo hemos generado desde las redes procesos de solidaridad y de poder ayudar a otras personas, ayudar a fundaciones, eso ahí está. Lo que pasa es que no podemos satanizar estas herramientas y debemos buscar siempre la comba por dónde le entro, por dónde le entro, por dónde le entro. Hay muchas formas de hacerlo, desde el juego, desde la lúdica, desde desde las imágenes, todo eso nos permite que nosotros podamos acercarnos a estos pelados y poder escucharlos. Creo que es importantísimo escucharlos desde su óptica, y desde su lenguaje y no juzgarlos. No juzgar porque nosotros siempre, yo me acuerdo cuando era adolescente, eso uno quiere repetir ahora es que, ay, mi época era mejor y yo sí era mejor y yo hacía eso. No, o sea, no es mejor nada. Hay que escucharlos. Eso es lo que está pasando, eso es de lo que más se puede quejar. Si tú hablas con un adolescente, de lo que más se puede quejar, eso es que él no es escuchado. Están muy conectados, pero no es escuchado. Y cuando tú le das la capacidad a un adolescente que pueda tomar, entre comillas, decisiones, de que aprenda a tomar decisiones de su vida, de su casa, eso los hace sentir importantes. O sea, yo no sé, y eso no ha cambiado. ¿Cuántos de nosotros, o sea, la adolescencia no ha cambiado? Todo ese, perdón la expresión, ese mierdero que nos pasa a cada uno de la adolescencia, eso no ha cambiado. ¿Y cuántos queríamos que cuando nosotros somos adolescentes, ser escuchados, que nuestra palabra se sintiera, se entendiera, que nuestra opinión valiera y que también nos explicaran desde ese por qué? Y eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado y es muy importante. Eso que tú dices, Luis, esos juegos de roles es supremamente importante. Cuando yo me pongo en ese rol del adolescente para entenderlo, es que a todos se nos olvidó que fuimos adolescentes. A todos y todos fuimos adolescentes buenos, entre comillas. A todos se nos olvidó que fuimos complejos, que fuimos una miércoles, que hicimos mil y una cosa. Entonces creo que es muy importante no olvidarnos de eso y ahí están los grandes, grandes pedagogos y los grandes maestros, son esas personas que son capaces de conectar con ese pelado. ¿Y cuántos no tuvimos esos profesores que conectaban con nosotros perfectamente? Porque lo primero cuando yo me acuerdo que los profesores que a mí, con lo que yo más me enganchaba cuando era peladito, era el que me escuchaba y el que era capaz de preguntarme yo qué opinaba, yo qué sentía, yo qué decía. Entonces creo que eso no ha cambiado. Y obviamente ahora es más complejo por esa hiperconectividad de redes, pero usemos las redes también para llegarlos. Usemos desde las redes también para llegarles, desde las redes sociales, desde aplicaciones, desde juegos, desde sentarnos ahí con ellos para poder entender ese mundo que es de las redes sociales. Muy, muy importante eso, como ver las redes sociales como un puente y a veces no como el obstáculo para llegarle a nuestros jóvenes. Bueno, en ese orden de ideas, por aquí también tenemos comentarios. Tenemos el de María Fernanda. Ella dice, importante lo que menciona sobre cómo el ayudar a otros puede ayudarnos a estar más presentes y conectar con nuestro entorno. Es necesario conocer otras realidades para abrir nuestra mente. Por aquí también el de Isabela que dice que valioso, muchas gracias. Mm, y bueno, no sé si tengamos alguna otra pregunta con respecto al tema o alguna otra duda que el público guste que tal vez Adonis pueda responder. Cualquier cosa por aquí a la orden. Mm, Bueno, Bueno, eh, creo que los comentarios han sido muy importantes. Que Isabela, yo no sé si Isabela debe tener el micrófono dañado, no quiero hablar. Como persona y médico, ¿en qué momento has sentido que practicar estas herramientas ha marcado la diferencia en tu desarrollo personal todos los días, Isabela? Todos los días y te cuento. Yo era muy visceral, muy impulsivo y creía que siempre tenía la razón
Y si yo tenía la razón y pues me hablaban mal, yo contestaba con tres piedras más. Y ese impulsivo todavía me toca seguirlo domando. Entonces, todos los días, porque a veces volvemos a cometer errores cuando estamos hablando con los pacientes, con nuestros colegas cercanos, con nuestra familia, volvemos a cometer errores, volvemos a tener esa impulsividad. Y esto es de todos los días practicarlo. Y lo primero que yo hago es ser autoconsciente. Hey, ¿qué va a decir? Yo en las redes sociales me acuerdo que era muy primario, entonces era a contestar el comentario. Entonces yo, desde hace muchos años, cuando voy a comentar una cosa en una red social, digo, ¿sirve para algo? ¿Sirve para algo lo que voy a comentar? ¿Voy a construir con ese comentario? Si no sirve para algo y no voy a construir con ese comentario, ¿para qué pierdo el tiempo? Porque lo que yo hago es generar un caos de comentarios que a uno también lo ponen mal. Entonces, si lo que yo voy a comentar no va a construir ni va a servir para algo, no lo hago. ¿Para qué seguir comentando? Igual yo soy columnista del diario El Huila hace unos 6, 7 años. Mis, lo que yo escribo, si no es propositivo, si no es desde una posición optimista, pero también crítica constructiva, no escribo. ¿Para qué me sirve seguir echando candela en este mar que tenemos de odio? Echando candela con mis posiciones que pueden tener razón. Puedo tener razón en múltiples cosas, pero yo puedo tener razón en todas las matanzas que van sucediendo en este país, pero ¿de qué me sirve echar candela para eso? Proponga, construya. Entonces, desde ahí parto yo todos los días y cuando estoy con mis pacientes, antes de comentar algo, antes de decir algo con mis colegas, respiro y ahí, ¿qué va a decir? O sea, ¿construye o destruye, hermano? Así tenga la razón. Construyo. Entonces, a mí me toca todos los días ese demonio que tengo, alarlo, alarlo. Y he aprendido desde el mindfulness, de la respiración, poder hablar y no solo ahí, sino en la casa también. A veces mi esposo me puede hacer un comentario y yo sentirme mal por el tono de voz que uso y yo sé que ella no lo hace de mala gana, entonces voy a contestar con dos piedras. Voy a echarle más candela a eso. Entonces, no, si uno con dos piedras contestar y solucionar la cosa, no, entonces creo que desde ahí nos sirve el cultivarnos y todo eso parte desde la autoconciencia y desde el no juzgarnos nosotros para no aprender a juzgar a los demás. Eso es muy, muy importante y eso es de todos los días. Ey, 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 todos los días uno como que, ey, ¿qué va a decir? Ey, mire, respire antes de decir. A mí me toca todos los días y a veces me toca respirar muchísimo, muchísimo, muchísimo porque puedo tener la razón, pero el tener la razón no significa que me dé la autoridad para poder herir y echar candela a otra persona. Dice que dice Luisa que la simpatía nos abre muchas puertas, el amor, el respeto, el servicio y la felicidad que se siente cuando empiezas a practicarla. Así es, así es. Creo que lo más importante es tener la empatía, lo que más nos abre es a nosotros mismos y lo que más nos alimenta es a nosotros mismos. Cuando tú eres capaz de dar, o identificarte con el otro, creo que eso te hace a ti más feliz que incluso a la otra persona con la cual nos estamos identificando. Cuando somos capaces de poder sentir, de poder ponernos esa frase tan trillada en los zapatos del otro, pero a poder estar en los zapatos del otro cuando la empatía es mucho más profunda y se vuelve en compasión, que es poder sentir eso que él está viviendo y poder entenderlo. O sea, es muy fácil, como te digo yo, juzgar y es muy fácil atacar, pero, pero creo que todas las historias tienen muchas versiones. Todas las historias tienen muchas versiones y tenemos que aprender a escuchar antes de juzgar con una sola versión. Y eso me ha enseñado a mí la vida me perdonan la expresión, de tantas cagadas que he hecho. Entonces, los años lo van enseñando a uno por lo menos personalmente, a ser mucho más cauto y aprender a respirar, aprender a identificarme con el otro, aprender a sentir lo del otro para poder seguir creciendo. Bueno, muchísimas gracias, Adonis, por compartir. Gracias a cada persona que se atrevió también a compartir y también a quienes
eligieron vivirlo en silencio. La empatía no siempre se mide en palabras, sino en presencia, y aquí todos aportamos. Bueno, ya para cerrar, ya casi llegamos al final del taller. Por aquí Yanira nos comenta muchas gracias, qué espacio tan valioso. Gracias a ti, Yanira, y a todos los participantes que estuvieron en el webinar. Por aquí, bueno, ya casi llegamos al final del taller, entonces en unos minutos vamos a contarles sobre la invitación que tenemos especial para ustedes. Pero antes quiero agradecer pues profundamente a Adonis por compartir desde la ciencia, la experiencia, el corazón, mostrándonos que la empatía no solo acompaña, sino que también cura. Y gracias a cada persona que logró inscribirse en el formulario para nuestro webinar, que también es una manera de ayudarnos con captación de datos y que ustedes estén al tanto de todo lo que hacemos en Altruism Now. Si este taller los impactó de manera positiva y sintieron el poder transformador de la empatía, los invitamos a multiplicarlo por medio de nuestro programa de voluntariado y embajadores, en el cual se puede informar con nosotros con herramientas de acompañamiento consciente y pueden llevar la experiencia como esta a su comunidad. Acompañar a niños y jóvenes en situaciones de vulnerabilidad para que se sientan escuchados y valorados, y unirse a una red global de personas que, como tú, creen que la empatía puede cambiar vidas. Asimismo, recuerden que tenemos más webinars como este con profesionales siempre muy capacitados en temas de crecimiento personal, educación consciente y temas que pueden aportarles muchísimo tanto a nivel profesional como laboral. En este orden de ideas, entonces, las personas que estén interesadas en seguir recibiendo este tipo de contenido y también al tanto del propósito de nuestra organización, pueden dejarnos su correo en el chat o inscribirse en www.altruismnow.org para estar al tanto de todo lo que promovemos en Altruism Now. Abro paso también a las personas para que conozcan las redes sociales de Adonis. Adonis, si ¿estás de acuerdo en compartirnos cómo pueden encontrarte en tus redes sociales? Ahí creo Estaría. que ya lo dejó Paola. Ahí creo que lo Ah, dejó. sí. Es muy fácil, Adonis Tupat MD. Eso yo no te, o sea, mi nombre no tiene pérdida. Creo que soy ahí sí único con ese nombre, entonces no tengo pérdida. Bueno, súper. Encuentran también el link, el enlace de las redes sociales de Adonis para que también tengan presente todo el contenido de valor que tiene para aportar. Y bueno, gracias por compartir, por sentir, por quedarse hasta el final. Ese taller pues termina aquí, pero el camino con la empatía apenas empieza. Gracias, Adonis, por tu valioso tiempo y a todos por ser parte de esta maravillosa comunidad. Muchas gracias y una feliz noche para todos. Igualmente, gracias.